ellos dos hablando de lo que es la ley de mecenazgo. Vamos a darle la palabra a nuestro querido Alfonso Quiñones. Yo creo que hay que empezar por darse cuenta de una cosa. No sé si ustedes tienen conciencia de esto. Nosotros somos resultado del mecenazgo. Si no es por el mecenazgo que hicieran los reyes de España, los reyes católicos, y de alguna manera también el Vaticano, no se hubiera descubierto el Nuevo Mundo, no se hubiera hecho la conquista, no estuviéramos nosotros aquí. O sea, el mecenazgo es un fenómeno que tiene más de 4.000 años. Las pirámides de Egipto se hicieron también gracias al mecenazgo. El Renacimiento fue gracias al Papa que estaba en ese momento. Ahora no recuerdo el nombre del Papa. A mí los nombres se me olvidan, sobre todo cuando hace tanto tiempo que no veo a los papas tan viejos. Pero realmente yo creo que el hecho de que República Dominicana tenga una ley de mecenazgo ya, que está, que lo que tiene es que entrar en vigencia el reglamento, nos pone a la cabeza de, yo diría que de Iberoamérica, de muchos países latinoamericanos, en este sentido, porque, y fíjense ustedes, nosotros tenemos la ley de cine, pero la ley de cine solo es para el cine. La ley de mecenazgo va mucho más allá. Realmente se hizo para poder apoyar y poder permitir que se desarrolle, que florezca el arte nacional en otros renglones, en otras manifestaciones del arte, como por ejemplo la danza, las artes plásticas, no sé, el teatro, la música sinfónica, que ha sido, dicho sea de paso, una de las artes que ha tenido mayor apoyo en República Dominicana del mecenazgo, porque la Fundación Sinfonía, que existe desde hace muchos años, se ha dedicado a apoyar la Orquesta Sinfónica Nacional, por ejemplo. Y así. Y hay también, bueno, los teatros tienen patronato, todo eso. O sea que el mecenazgo no es nada nuevo en República Dominicana, existe hace muchos años y se practica. Hay coleccionistas de arte, todo eso. Hay museos que son privados, como el Centro León, el Museo de Bellapar. Esos son también, digamos, formas de mecenazgo, ¿no? Entonces, era necesario, yo creo, y de eso José Antonio es un poco más testigo, ¿no?, de que se pudiera hacer una ley de mecenazgo. Gracias a Manuel Jiménez, en la época en que él fue diputado, se pudo hacer realidad este proyecto de ley, presentarse este proyecto de ley en el cual trabajaron muchas personas, trabajaron técnicos importantes, conocedores y expertos del tema, incluso se tuvo en cuenta la experiencia de otros países como Colombia. El hoy viceministro Buitrago, tengo entendido que de alguna manera también colaboró en la elaboración de la ley de mecenazgo dominicana, o hizo aportes de alguna manera. Y hay una persona que ha tenido, yo diría, el trabajo de llevar esa ley, de tratar de empujarla todo el tiempo, que ha sido Abil Peralta Agüero, que es el director de la Oficina Técnica Cultural de la Cámara de Diputados, que lamentablemente hoy no puede estar con nosotros aquí, y que hubiese sido muy bueno para que nos hubiese iluminado sobre algunos pasos de la ley a través del tiempo, porque la ley entró y salió. Tuvo momentos en que fue aprobada y reenviada y vuelta a aprobar y perimió y después volvió a perimir y en fin.
Franklin Romero, en la última etapa, recogió ese mando, digamos, y pudo llevarla hasta ya el final. Hubo que hacer algunas concesiones para eso, hubo que hacer algunos cambios para que, por ejemplo, fuese más potable a los legisladores y a los intereses empresariales, etcétera, y estatales, y que pudiera caminar mejor la ley, y tengo en cuenta en esto sobre todo los porcientos. Pero para que se tenga una idea, en el 2018, fíjense ustedes, en Estados Unidos, las donaciones filantrópicas ascendieron a 428,000 millones de dólares. Fíjense ustedes la importancia de la filantropía y del mecenazgo en Estados Unidos. En el Reino Unido, según The Arts Council, el 91% de las organizaciones de arte y cultura reciben alguna inversión privada cada año, el 91%. Y las donaciones individuales representan el 43% de las inversiones privadas en arte y cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que es demasiado importante. En países tan desarrollados como Estados Unidos o como Reino Unido, el mecenazgo juega un papel imprescindible para el desarrollo del arte. Hay nuevas... Alfonso, permíteme hacerte una preguntita. Sí. Ahí, si es posible. Tú muy bien, antes de que pase a otro tema, tú muy bien señalaste que en nuestro país tenemos expresiones de mecenazgos, ¿no? Como la financiación y creación de museos por parte del sector privado, organizaciones sin fines de lucro que han financiado la filantrópica. Si esto ya existe, esta actividad, ¿qué aporta el proyecto de ley de mecenazgo, no? Porque no es para crear el mecenazgo en sí, porque ya es algo que se ejecuta. Las empresas, por ejemplo, tienen facilidades facilidades fiscales cuando hacen donativos a organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, ¿no? ¿En qué cambia la dinámica? Realmente en que te da facilidades para que empresas que hagan ese tipo de aportes se les reconozca en el año fiscal como aportes en relación con los impuestos, hasta el 2.5% de los impuestos que tiene que aportar tu empresa, tú lo puedes dedicar a la ley de mecenazgo, o sea, al mecenazgo per se. Y creo que hasta el 1% de la renta. Esto no es mucho realmente, y yo creo que esta es una de las limitaciones de la ley. Con algunas personas que yo he conversado, me han dicho, coleccionistas sobre todo, me han dicho que el tema de que sean tan exiguos los beneficios, o sea, los porcientos, el 2.5% se ve como muy poco. Por ejemplo, si tú vas a donar un edificio que tiene importancia patrimonial, que puede costar 10 millones de dólares, y tú estás donando ese edificio, solo se te va a reconocer el 2.5% de lo que tú tienes que aportar en tus impuestos anuales. ¿Te das cuenta? Es muy poco. Entonces, eso es algo que yo creo que puede ser un poco, pero lógico, si tú lo ves, por ejemplo, en una actividad menor, como en cuanto a costo, como una obra de teatro, por ejemplo, es diferente, porque beneficia la actividad artística, beneficia que se dé esa obra de teatro, que yo creo que no debe ser comercial en el sentido que, por ejemplo, las comedias populares no deben pasar por el mecenazgo. Ellas solas son capaces de financiarse. Ahora, si usted va a poner una obra nueva, un drama nuevo,
que te ha tenido que has tenido que hacer una investigación sociológica para eso, más todo el proceso creativo, más todo el proceso de montaje de esa obra, yo creo que es lo mejor que puede pasar es que sea apoyada por el mecenazgo. Pero a mí me parece que sería importante también decir algunas otras cosas, como por ejemplo, la ley tiene formas nuevas que no estaban previstas en sus inicios de mecenazgo, ¿no? Por ejemplo, está el micropago, que aquí se había hecho el micropago, la propia Retagila, que es un proyecto que inventó José Antonio Rodríguez, que es una especie de club en el cual tú ayudas a producir un disco, digamos, a pagar un disco, a pagar la producción de un disco. Y a cambio vas a tener el disco físico, vas a tener quizás un t-shirt del disco, en fin. Eso ayudó mucho aquí a producir obras de jóvenes cantautores. Y esa es una experiencia muy interesante, la de Retagila, por ejemplo. Está también las nuevas formas estas de el blockchain y todo eso. Hay una forma muy interesante que tiene que ver con los municipios, que eso lo introdujo creo que Manuel Jiménez, que por ejemplo las alcaldías y determinadas instituciones de un municipio pueden apoyar a través de la ley de mecenazgo proyectos que sean de interés del municipio. Y eso me parece una innovación, me parece una cosa interesante. Tenemos información de importantes proyectos que se hayan desarrollado después de la aprobación de la ley de mecenazgo. Todavía no se ha hecho nada. Todavía no ha entrado en vigor porque no existe no ha sido firmado el ¿cómo se llama? El reglamento. Se pensaba que Danilo Medina lo había firmado y lo había entregado, pero parece que no fue así. Lo último que yo sé sobre esto es que hace 2 semanas el presidente Luis Abinader se reunió con Franklin Romero, nombró una persona de su entorno para hacerse cargo de echar adelante la ley de mecenazgo, ver todo lo que hace falta, y están revisando en estos momentos el reglamento que va digamos, a permitir echar a andar, a hacer realidad ya la ley, que está firmada y todo, ¿no? Creo que hay muchas posibilidades de que esto ocurra pronto, porque la única manera, y esto va a ser la única manera que yo creo que se puede un poco equilibrar la falta, que son de 380 y pico millones de pesos, que hay en el presupuesto del año que viene para el sector cultural, va a ser solamente equilibrada a través de la ley de mecenazgo. Y también va a ser difícil porque, como sabemos, las industrias, las empresas no han producido lo suficiente durante este año. En fin, la situación para el sector cultural es compleja, pero la ley de mecenazgo y su entrada en vigor a través del reglamento, pues puede hacer que la cosa se pase mejor el Niágara, ¿no? Uh-huh. Eso más o menos podría decir. Si quieren, después podemos ir opinando, ir abundando sobre esto. José Antonio Rodríguez tiene mucha experiencia porque desde su puesto de ministro de Cultura tuvo que ver directamente con esto, de alguna manera. Y también desde la UNESCO creo que logró
conocer de nuevas formas, de cómo en los países la ley de mecenazgo se ha introducido, en fin. Así que hasta ahí creo que podemos introducir el tema, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra a José Antonio. José Antonio, el micrófono es suyo. Hola, hola Alfonso, hola Omar, hola Harold, doctor Jorge Piña y Huáscar, que ya tuvimos una pequeña charla con la cual me trajo muchos recuerdos de cuando yo llegué aquí a Santo Domingo desde la Romana. Fíjate cómo una conversación tan simple como el hola, yo soy Huáscar, tiene un porqué en esta conversación. Yo no intento hacer una apología de mis conocimientos de la ley de mecenazgo porque no lo conozco, porque yo no podría hablar como un abogado. Yo puedo hablar como un gestor, pero no como un gestor de una ley, sino de un beneficiado gestor de una ley. Porque no debemos olvidar que yo, primero que nada, soy cantautor. Y que los cantautores han tenido que sobrevivir sin una ley de mecenazgo. Si bien es cierto que Alfonso habla de acciones de mecenazgo, sí, bueno, yo prefiero llamarlos patrocinadores, porque no se beneficiaban de una ley. Ellos, en mi carrera, pues, muchas personas, industrias, productos, pues, pusieron su marca al lado mío para que yo pudiese dar a conocer mi música. Pero en esos momentos no era mecenazgo, era un patrocinio que se daba muchas veces porque yo era amigo de uno de los que trabajaba en una compañía de esa, y no porque ellos entendieran que mi música pudiese ser una perfecta barca donde navegar su marca. O sea, y en eso no me pierdo. Y tal vez por eso esta conversación de hoy, yo no quisiera alimentarla con conocimientos de la ley, sino hablar de la experiencia de los artistas, del sector cultural, cómo se benefician y por qué. Porque nosotros siempre hemos sido considerados como la cenicienta de las sociedades, y no hablo solamente de la sociedad dominicana, hablo de muchas partes del mundo, donde la cultura se nota y se siente y se cree que es una acción de cenicienta, o sea, donde no tenemos ni posibilidades, ni tenemos permiso, ni tenemos el derecho a exigir vivir con dignidad en las sociedades. Yo prefiero hablar del drama del sector cultura para asociarlo a esta ley de mecenazgo. Y prefiero hacerlo así, porque la ley de mecenazgo no es algo que se le ocurrió a alguien y que, bueno, qué bonito. No, es una necesidad de un sector, pero no para seguir alimentando a un sector pedigüeño. Es todo lo contrario. Es para exaltar a un sector que es necesario para el desarrollo de la economía de todos los países del mundo. Hay países que lo reconocen. Los países que lo reconocen tanto que viven de esa economía de cultura. Yo acabo de llegar de un país que sin la cultura estuviera en el medioevo. Y estamos hablando de un país como Francia, que tiene una historia y todo, pero fíjate cómo su historia está ligada a la cultura. Tanto así que su economía es cultural. O sea, no estamos hablando de una economía bélica como los Estados Unidos. Estamos hablando de una economía cultural, donde aún cuando en este momento de pandemia, el primer sector que ha sufrido, y será el último, será el de cultura, en aquel país, por reconocer
que la cultura forma parte del desarrollo no solamente intelectual, sino económico. Sus artistas se benefician de 2.200 euros mensuales. Solo tienes que justificar que estuviste trabajando 6 meses dentro del sector de la cultura para recibir 2.200. Y eso no es porque cultura o los artistas están pasando hambre. No, es porque ese país reconoce que el sector de la cultura tiene mucho que ver con su desarrollo y que lo que aportan a su Producto Interno Bruto merecen que estos trabajadores pues reciban el beneficio del Estado. Eso es la visión que tengo yo de la ley de mecenazgo. El mecenazgo puede ser, como decía Alfonso, llegó Cristóbal Colón y dijo: yo quiero embarcarme en una aventura que yo no sé para dónde carajo voy, pero yo necesito unos cuartos para yo irme a esa aventura. Sí, puede ser. Y puede ser que la reina le haya dicho: mira, está bien, yo te doy, pero si tú llegas a un sitio donde haya oro, tráemelo. Entonces ahí sí se da un poco lo de mecenazgo. Y ahí yo no te voy a dar el dinero sin que tú me des nada acá. Pero el mecenazgo va mucho más allá. La ley de mecenazgo en República Dominicana no nace, la inquietud no nace con Manuel. Manuel es el verdadero artífice de algo que se estaba necesitando para el sector hace muchos años. La ley de mecenazgo era necesaria para que este sector entendiera que no somos pedigüeños, que nosotros no necesitamos salir a buscar lo que ya nos pertenece. Y voy a quedarme en estas palabras de valorar un sector. La ley de mecenazgo es algo que se hace en el gobierno de Medina para darle valor a un sector. No porque el sector haya salido a pedir como mendigo una ley para que le den dinero. No. Eso es una necesidad para un sector que aporta al Producto Interno Bruto del país. Y eso es lo que ve el presidente. Pero la ley de mecenazgo no es una acción solitaria. La ley de mecenazgo motiva otras acciones, como las consultas para saber cuáles son los aportes que hace el sector al Producto Interno Bruto. O sea, al saber lo que tenemos, lo que aportamos, el Estado se ve obligado a acelerar el proceso de una ley de mecenazgo. O sea, es bueno que se entienda que nosotros no estamos pidiendo. A nosotros hay que darnos. Y puede parecer un poco irracional lo que yo puedo decir, pero es que no puedo ponerlo de otra manera. La ley de cine es el mejor ejemplo. Y no me cansaré de decirlo. Y no porque hagamos películas, solo de menos, siempre ha habido películas. Ahora nosotros hablamos de que ahora hacemos 32 y 37, eso no es. El valor de la ley de cine no es que hagamos 37 películas. Es que tenemos un sector sentado en una mesa discutiendo cuál debe ser el camino y la visión del cine dominicano. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen que justificar una ley. Esa ley no se justifica solamente con llevar 400,000 personas a un cine. Esa ley se justifica con lo que decía Omar en este momento al inicio, cuando el cine llega a ser considerado para premios como Goya. Y eso no se hace porque la ley de cine lleve 400,000 personas a un cine por una comedia. No, eso se hace porque hay un sector de profesionales que se sientan en una mesa y discuten sobre el futuro de la ley, del cine gracias a una ley. Pero cuando tú revisas la ley, ¿no? Y sin ánimo de entrar en cuestiones jurídicas, por no ser abogado,
pero la ley básicamente te explica y te detalla todo, cómo va a funcionar. Lo que tú mencionaste, el consejo, la dirección, quién nombra cada uno de estos miembros, cuáles son los beneficios que tienen las personas que aportan o los mecenas, cuáles son los beneficios que pueden adquirir los proyectos que son considerados como proyectos culturales. La ley es bien explícita, que realmente se pudiese, sin ánimos de obviamente de pecar, de abogado, claro, pero parece la ley que es muy explícita y muy amplia, pero desde el punto de vista tributario va a ser un poco complejo su implementación, en el sentido de que cuando tú ves las áreas que abarca, es prácticamente todas las áreas de la cultura. Entonces yo creo que la dificultad que va a tener ese reglamento, cómo va a poder especificar cada una de las actividades y cómo se van a beneficiar, y creo que va a ser un reto muy grande, porque está muy amplio desde el punto de vista todas las actividades, director, guionista, actor. Pero para eso hay un consejo. Sí, pero eso ya lo va a definir el consejo, porque hay un consejo que dice esta actividad es una actividad de cultura, porque yo creo que va a ser imposible que por escrito se pueda poner todo lo que es actividad cultural, porque la actividad cultural puede tomar, y ahí puede opinar quizás José Antonio, muchísimas formas, y eso puede incluso hasta cambiar en el tiempo. Entonces, tienen que ser un grupo de personas de la cultura que diga, mira, esto es cultura y esto patrocina la cultura dominicana, un grupo de expertos que trabajan en esa área, porque lo cultural sería muy difícil y lo artístico uno ponerlo sobre papel. Que no, ¿no? A ver, si me disculpan, sí. el reglamento es más de detalles técnicos que hay que tener en cuenta, no ya desde el punto de vista, digamos, cultural, lo artístico. De eso se ocupará la Dirección General de Mecenazgo y el Consejo de Mecenazgo, que tiene que declarar que este proyecto es de interés cultural por tales razones y se le va a otorgar la posibilidad del mecenazgo. Bien. Esto que es el reglamento va más a cuestiones técnicas, a detalles técnicos. No sé si me salí o qué, porque no veo a nadie más. Estamos todos acá. Disculpe. Estos van, por ejemplo, detalla, por ejemplo, las áreas y categorías de los proyectos, construcciones de infraestructura física para instituciones culturales. Eso no está en la ley detallado, sin fines de lucro, sin importar el género o actividad cultural o artística a que estará destinada. Proyectos de conservación, restauración y puesta en valor de bienes, muebles, inmuebles, en fin. Son cosas ya mucho más detalladas, técnicas, que establecen, dan orden sobre el Registro Nacional de Beneficiarios, por ejemplo, en qué consiste esto, detalladamente, el régimen de incentivos, cómo se emite un certificado de esto, quién tiene que emitir el certificado, o sea, el Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura, en qué consiste, el financiamiento, de dónde sale, las donaciones, en fin, todas. Mi pregunta, yo quisiera... Detalle, ¿entiendes? Yo quisiera hacerle una pregunta a José Antonio Rodríguez. Yo creo que estamos, nosotros no es el cómo, es el por qué. O sea, sabemos que una ley tiene muchísimas vericuetes. ¿Por qué se hace la ley? ¿Para qué sirve la ley? Nosotros no somos técnicos para decir lo que hay que hacer. Todo esto es simple, no es complicado. Esa ley lo único que busca es darle importancia a un sector, punto. Que hay que hacer un comité, sí, hay que hacer un comité, que cómo ese comité va a saber lo que es mecenazgo.
José Antonio, lo que pasa es que a los tecnócratas hay que ponerle la mano. No, pero yo no creo que si no lo los hacen, tecnócratas no creen en arte. Pero los tecnócratas que entren a la ley y que la estudien. Pero yo creo que nosotros, que todos de alguna manera somos protagonistas del sector de cultura, lo que tenemos que terminar en esta conversación es motivando, dándole el valor a la ley, el porqué de la ley, no cómo aplicarla, porque nosotros ninguno va a aplicar la ley. Nosotros vamos a buscar a alguien que la aplique. Nosotros vamos a aprender. Cuando Alfonso decide hacer un evento, ese evento lo va a llevar a un comité y le va a decir, mira, yo creo que esto es cultural. Entonces le van a decir, no, pero es que tú lo que tienes aquí es la cultura de Cuba. O sea, yo no creo que esto esto es un evento popular en el cual tú te vas a ganar unos cuartos. Pero como para caer dentro del mecenazgo, que lo que anda buscando es exaltar una cultura. Esto no cabe. O sea, hay alguien que lo va a decir. Hay un comité que lo va a decir. Y nosotros vamos a aprender. Porque cuando a Quiñones vaya y le digan, no, eso no es así, entonces él se va con su proyecto y dice, pero espérate, si yo en lugar de darle al son su protagonismo, se lo doy a la bachata. Pero eso es lo único que yo necesito. Entonces va con su proyecto y el proyecto le van a decir, ahora sí. O sea, yo lo que creo y lo que quisiera, porque me imagino que esto tendrá personas que estén escuchando, es la motivación al sector. La motivación al sector. O sea, cómo el sector se beneficia, no es solamente el dinero que recibe. Eso es lo de menos. Que es verdad lo que dice Quiñones. 2.5 no es mucho. No es mucho. No es para nada mucho. Nosotros estábamos aspirando al 10. Después llegamos al 5. Y luego se terminó en el 2.5. Es la ley. No es lo que recibimos de la ley. Es la ley. Lo que la ley impone para el sector. Al igual que el cine. Y vuelvo y caigo en el cine. No es que tengan 25 y que nosotros tenemos 2.5. Eso no tiene nada que ver. Lo que le dan al cine no tiene nada que ver. Se benefician los patrocinadores, los mecenazgos, los mecenas del cine. Pero el cine como tal, si este sector del cine no hubiese asumido que la ley es una cosa, pero que la preocupación por hacer un cine que pueda preservar la ley es otra. Cuidado con lo que te estoy diciendo. Porque es el Estado que está perdiendo. Y vamos a ponerle el perdiendo para que no piensen que es un mecenas. Es el Estado que está aportando. Entonces, si este sector del cine, y hablo del sector del cine por la experiencia, porque todavía no tenemos la ley de mecenazgo en vigencia. Hablo del sector de cine, que es donde hay que mirar. Si esa ley y estos gestores del cine no se sientan a ver que en cualquier momento lo pueden perderla si no se encaminan hacia donde se han encaminado. Y te lo digo como es ministro de Cultura. Y Omar lo sabe. La ley no es tan simple como que ya está ahí, ¿eh? Este sector del cine tuvo que mangonarse, tuvo que hacer valer. No la ley que había. Tuvieron que enseñarle a la ley el valor que ellos tienen, porque eso es lo más importante. Lo importante de la ley es que le está dando valor a un sector. Y nosotros tenemos que aprender que para que esa ley se pueda aumentar y llegar a los niveles que yo sé que Quiñones quisiera y que todos quisieran, que llegara a un 5, a un 10 o a un 25%, nosotros tenemos que solidificar una industria. Y es la industria naranja. Porque esto es una inversión. El mecenazgo no es yo te doy eso para que te vaya para tu casa. No, es una inversión que se hace a un sector para que crezca, como la ley del cine. Por eso repito tanto
El cine no son 37 películas. El cine dominicano hoy pone el mejor ejemplo de crecimiento. Está siendo tomado en cuenta en los Goya. No es que se metan 400,000 personas en un cine a ver una película dominicana. No, 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 no. Eso es bueno. Eso es bueno para el inversionista, el productor. No estoy diciendo que no lo sea. Pero eso no es lo que le interesa a la ley ni al Estado. Al contrario, eso es peligroso para el Estado. Dice, si tú estás haciendo cuarto, ¿para qué tú necesitas más? Estoy hablando con mucha franqueza, porque eso es una ley de mecenazgo. No, la ley de mecenazgo en este momento lo que tiene que mostrar es el crecimiento de un sector. Es que cuando Quiñones vaya, no se equivoque y diga, mira, con este proyecto que yo tengo, la bachata puede llegar a otro nivel. Con este proyecto que yo tengo, el merengue o los congos o los chuineros de Baní o la décima puede acabar con la improvisación del bucero. O sea, es esa el valor de la ley. No es que me den, es que ya yo tengo que darle al Estado. Yo tengo que mostrarle al Estado que eso que me está dando es para yo hacer crecer una industria. Una pregunta antes de irme a José Antonio Rodríguez. Entonces, dado tu experiencia en el ministerio, ¿qué significaría para que se implemente la ley y se ponga en vigencia? Porque ya está creada. Lo más difícil y de acuerdo ya pasó. Ya lo más difícil pasó, que fue que fuera hecha la ley, que se discutió. No tienes idea tú cuántos años, cuánto echa para acá, echa para acá, echa para allá. Pero ya se aprobó. No es, por eso decía, no es la cantidad de dinero que se da, es que la ley está. Ahora, ¿qué va a pasar con la ley? Bueno, que para implementarla es lo que decía Quiñones, lo que decían ustedes, que hace un comité, no sé, un montón de cosas que tiene que hacerse, no porque el Ministerio de Cultura esté obligado a hacerlo, no, es porque necesitamos como sector presionar para que esto se haga. Bye bye, Piña. Bye bye. ¿Me entienden? O sea, yo tengo mucha esperanza en doña Carmen, porque doña Carmen conoce muy bien todo esto que está pasando con la ley. Y si hay alguien que debe estar preocupada por eso, es doña Carmen. Pero no es eso, no es terminar con la ley, es que la gente que lo va a implementar, llámense los gestores culturales, entiendan el valor de la misma. No es para pedir, es para crecer. No me interesa que se den 600 millones al año para mecenazgo, no es eso. Es que esos 600 millones al mecenazgo generen 3.000 millones por el crecimiento de una industria. La industria naranja. Esa es la ley. Ese es el valor de la ley. O sea, no es que si no se haya hecho, se ha hecho. Eso es importante que se haga rápido, sí, pero es importante que los actores, los gestores entiendan cuál es el valor de esa ley. Porque si mañana a ese comité va alguien a proponer algo que no tiene nada que ver y se multiplican las solicitudes de la ley de mecenazgo con nada que tenga que ver con la industria, no estamos en nada. Estamos jodidos. O sea, tú sabes que yo me alegro de que la ley no se haya implementado y que yo sé que ahora en este proceso hay que enseñar cuál es el valor de la ley. A eso iba. Antes de lanzarlo. A los actores culturales. Claro. José Antonio. Dime, hermano. Sí, mira, te quería hacer una pregunta que tú ya la abordaste al inicio, que tiene que ver con la importancia que tiene la cultura en Europa y tu experiencia como embajador en la UNESCO. Creo que va a ser muy positiva para lo que te voy a preguntar. En Europa vive el presente del pasado, porque el pasado realmente le genera muchísimos ingresos,
para cubrir el presente y prepara su futuro también con ese pasado. Y ese pasado de Europa se ha ido adaptando a la tecnología, porque gracias a la tecnología han ido animando edificios, actividades, obras de arte, ¿no? Pero bien, dentro de la ley de mecenazgo, uno de los puntos importantes es la educación y la formación. Y yo creo que aquí en República Dominicana debemos hacer un esfuerzo muy grande en la cultura dentro de la educación dominicana. Te lo digo por varias razones. En primer lugar, porque la cultura abarca el folclore, abarca la costumbre y abarca muchas cosas. Pero hay parte de la cultura que hay que enseñarla. Y para que tú puedas disfrutar de la cultura y crear, como tú dices, esa masa crítica, esa clase que consuma cultura, pues le debemos enseñar la cultura. Porque en los barrios, por ejemplo, si los chicos nada más oyen reggaetón y oyen ese tipo de música, no pueden apreciar otra cosa porque eso es lo que escuchan. Para ti, ¿qué importancia juega la educación dentro del desarrollo de la cultura en República Dominicana? Yo te voy a responder y te voy a dar esperanza. Indudablemente que la educación tiene mucho que ver con la cultura, pero la cultura no es educación. La educación, la cultura tiene mucho que ver con habilidades, con amor por lo tuyo, con las posibilidades que tú tengas para engrandecer lo que ya te pertenece. O sea, hay una diferencia. Tú puedes ser un músico empírico y hacer extraordinarias obras musicales sin tener conocimiento de haber pasado por un instituto de música. Tú puedes ser un gran creativo. Está lleno el mundo de grandes aportes a la cultura de la música, a la industria de la música, sin tener que tener esos grandes conocimientos. La cultura es eso. Yo no estoy renegando ni negando que es necesario el aprendizaje. Si yo hubiese estudiado música, pues yo hubiese tenido un mundo mucho mayor, mucho más amplio. ¿Me entiendes? O sea, yo no estoy negando la enseñanza. Pero yo te voy a poner un ejemplo personal. Cuando en el 2013 lanzamos la convocatoria de proyectos culturales, en ningún momento nosotros le pusimos que tenían que tener conocimiento de lo que iban a hacer y que iban a ser profesionales de áreas de cultura, no. Nosotros abrimos aquello sin muchas expectativas, y te lo digo ahora como muy abiertamente. No esperábamos que el país se volcara a mostrar tantos proyectos que tenían que ver con la cultura. Por eso yo no le tengo tanto miedo a esto de los mecenazgos y los proyectos de cultura que van a llegar, porque ya lo viví. Los proyectos culturales eran un mecenazgo del Estado. Eran millones de pesos que se invertían en pequeños grupos que hacían cultura. Y para tú darle el dinero para ser aprobado un proyecto, tenía que tener primero el componente de cultura dominicana. Primero que nada, tú no podías llegar ahí con un proyecto que tuviera que ver con el blues. Si tú al blues tú no le metías la tamborita y le metías el pambiche, pues entonces era muy difícil que tú pudiese salvar a este grupo de técnicos que aprobaban los proyectos. Y yo soy el primer sorprendido, y por eso hablo de la de mecenazgo como el crecimiento de la industria, no como pedir. Porque cuando yo dejé el ministerio, eran 364 proyectos culturales. 364 proyectos culturales. Entonces, esto es esperanza para ti. Te estoy hablando de esperanza. Primero, eso identifica que no hay que tenerle miedo a los proyectos culturales que van a llegar en búsqueda de mecenazgo. Porque hay. Y muchos. Y muchos. No solamente será José Antonio que va a solicitar para hacer un concierto que tenga que ver con la música dominicana. Es que van a haber muchos proyectos
que van a enaltecer la industria naranja en República Dominicana. ¿Qué es lo que se busca? Porque el gobierno no te está dando eso porque tú seas bonito y porque tú cantes bonito. No, el gobierno te lo está dando porque necesita dinero. Y este país y el mundo y el futuro, el turismo no es sol y playa. Lo hemos venido diciendo muchas veces. Lo de la bachata patrimonio y el merengue patrimonio y Santo Domingo ciudad creativa, eso no son acciones para que, ay, mira lo que logró José Antonio. No, no. Esos son valores agregados a la cultura dominicana. No es solamente a los bachateros, no es solamente a los merengueros, no es solamente a los que viven en Santo Domingo o lo de ciudad creativa. Eso es una red. Eso es una red a la cual se le saca provecho. Son valores agregados. Y eso tiene que ver con el mecenazgo. El mecenazgo no es un regalo, es una inversión. El Estado necesita dinero. ¿Y qué dice? No, espérate, si yo necesito dinero, yo voy a buscarlo por las industrias. ¿O tú crees que el Estado recibe más dinero a través de una zona franca que a través de la industria naranja? No. Yo te puedo adelantar que con la primera encuesta que se hizo en el 2013, el resultado fue de 1.5 al Producto Interno Bruto de la industria naranja. Esa es la primera encuesta. Esa primera encuesta no contemplaba el turismo. ¿Tú sabes cuál es el mayor consumidor de cultura? El turismo. Porque de eso vivimos. Recuerden que la cultura es gastronomía, no es solamente música, es muy amplio. Esto forma parte de la cultura dominicana, esto que estamos haciendo, la comunicación. O sea que lo que viene es esperanzador, muy esperanzador. Hay mucha gente que le tiene mucho miedo a este momento que vivimos de la pandemia y eso. No para el área de la cultura. Somos uno de los sectores más golpeados. Pero por esos golpes, el sector de la cultura tiene una habilidad única que no tienen otros sectores. Y es la creatividad. Y lo vemos diariamente en todas partes del mundo. Pero tenemos que entender que somos un sector de fortaleza y no de debilidad, que nosotros podemos exigir lo que se nos debe, no que nos den lo que no nos hemos ganado. Cuando nosotros empecemos a ver la verdad de nuestra fortaleza, cuidado con eso, cuidado con eso. Por eso insisto en que, tal vez por lo que estoy viviendo es que hablo así, porque yo vine a mi país con el firme propósito de enseñarle al sector de la cultura que no es una cenicienta, que no podemos seguir mendigando, que sin nosotros, este país no se desarrolla. No se desarrolla. Y como me decía uno de los técnicos de la primera encuesta, José Antonio, cuando se haga la segunda encuesta, estamos seguros que el aporte al Producto Interno Bruto supera el 3%. ¿Tú sabes lo que es un 3% de aporte al Producto Interno Bruto? Eso es mucho. Hoy en día sería más que la telecomunicación, un 3%. Bueno, las telecomunicaciones forman parte también de eso. Estaríamos hablando de 2.500, 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto recibe? Mucho dinero. Para pasarle la mano al Ministerio de Cultura. ¿Cuánto recibe el Ministerio de Cultura en el presupuesto? No sé ahora. Pero antes era el 0.29. Y aportamos el 1.5 en la primera encuesta. Entonces, cuando te digo de que somos
Lo que tenemos que entender es nuestra fortaleza para exigir lo que nosotros, una parte de lo que nosotros damos. ¿Me entiende? O sea, eso es, wow, eso es vital. Bueno, ahí vemos que esto es septiembre de 2014. Esto es nosotros, José Antonio, eso forma parte de las encuestas, ¿no? Exacto. Nosotros, José Antonio, desde esta plataforma, uno de los intereses que tenemos precisamente es de promover la economía creativa. Y en el caso particular de mío y de Harold, que somos economistas, tenemos como idea tratar de poder cuantificar y ayudar al sector vinculado a la economía naranja, la economía creativa, ayudarlo a ponerle en número precisamente a sus actividades, porque eso es muy importante, porque como muchas veces las personas no ven y los sectores, lo que aporta el área que tiene que ver con la cultura, pues a lo mejor no le dan el apoyo necesario. Y República Dominicana, como tú bien dices, los dominicanos más universales que nosotros tenemos están vinculados al sector de la cultura. Es verdad que tenemos peloteros que son famosos, pero se conocen en Estados Unidos y aquí en el área de América Latina. Pero nuestros dominicanos universales, Juan Luis Guerra, Oscar de la Renta, Romeo Santos, son de la cultura. Y se nos conoce precisamente en el mundo por el turismo y la cultura que están muy relacionados, como tú bien indicas. Así que nosotros estamos muy contentos con esa visión que tú tienes de la cultura y con que estés aquí en República Dominicana y nos ayude y nos incorporemos entre todos a poder impulsar el sector de la economía creativa y ayudarlo a articular, porque una de las cosas que vemos es que se tienen que articular. Nunca hemos visto un conflicto de intereses particulares en la Asociación de Bancos de la República Dominicana o la Asociación de Industria de Herrera. No, siempre están de acuerdo, pero vemos que en este sector hay muchas disparidades entre las distintas asociaciones y hay que ayudar que se articulen porque Huáscar, yo te doy tanto la razón que te voy a poner un pequeño ejemplo que yo creo que ustedes lo han pensado. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar que nos hagan un protocolo para poder mostrar nuestro arte? ¿Por qué nosotros tenemos que esperar que las autoridades sanitarias decidan cuándo yo voy a cantar a un lugar? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos hacer los protocolos si tenemos todas las puertas abiertas de los médicos, de los científicos, de las autoridades? ¿Por qué el sector no puede elaborar un protocolo? ¿Por qué si el cine tuvo la osadía de hacer un protocolo para asistir, por qué el sector de la cultura no puede y tiene que estar esperando que se reúnan las autoridades de, no sé, de un cine para que nos permitan cantar? ¿Por qué? Porque no sabemos nuestro valor. Todavía no reconocemos nuestro valor. Nosotros creemos que hay que es mendigar. No estamos mendigando. ¿Por qué carajo? Perdónenme la carajo. Pero, ¿cómo se logra hacer misa? ¿Por qué? ¿Por qué se hace misa? ¿Por qué hay un protocolo para ir a misa? ¿Por qué no hay un protocolo para ir al teatro? ¿Por qué no hay un protocolo para un anfiteatro? ¿Por qué no lo hay? Porque el sector piensa que es pedir. Y piensa que pidiendo es, por favor. Nosotros no tenemos que pedir por favor. Si nosotros vamos donde la alcaldesa, seguro que vamos donde la alcaldesa y le decimos, mira, yo quiero hacer un concierto en el Eugenio María de Hostos. Y en el Eugenio María de Hostos hay tanto por tanto, ahí puede haber un protocolo así, asado. ¿Por qué no si hay un protocolo para caminar en el mirador? ¿Por qué no si hay un protocolo para ir al mercado? ¿Por qué no puede haber un protocolo para yo cantar? ¿Por qué? Porque nosotros no proponemos el protocolo, nosotros estamos esperando que nos hagan el protocolo. Eso es lo malo de nosotros. Nosotros no podemos dejar que nos gobiernen, nosotros tenemos que ayudar a gobernar. Yo no tengo por qué esperar que un gobierno me diga a mí lo que debo hacer. Si yo sé lo que debo hacer, ¿por qué no ayudar al gobierno y llevarle un protocolo? ¿Por qué tenemos que esperar para entonces decir, este presidente sí es malo, el presidente abrió los mercados, pero no abre? No, pero vete tú y lleva el protocolo, ayuda a gobernar. Ayuda a gobernar. Teatro Norín Sanjay. ¿Perdón?
el anfiteatro Nurín Sanjay, que cerraron, ¿te acuerdas? Sí, hay algo con eso, que estamos trabajando. Porque es un protocolo. Es un lugar excelente. Un protocolo y es al aire libre. A mover el sector. Aquí hay guireros que están conchando. Aquí hay músicos que están haciendo taxi. ¿Qué carajo nos está pasando? No, y actores muriéndose de hambre. ¿Por qué nosotros no podemos ver su fortaleza como músicos, como pintores, como actores, como bailarines? O sea, ¿por qué nosotros no podemos mirarnos en el espejo y saber nuestro valor y no seguir diciendo, coño, ¿por qué no le hice caso a mi mamá y me puse a estudiar medicina? No, no, 1000 veces no. Yo no quiero un bailarín metido a médico, porque ese me va a matar. Porque está haciendo una profesión que no, lo único que estaba buscando era sobrevivir cuando pudo haber sobrevivido como bailarín. Así es. Tenemos que enseñar lo que somos. Tenemos que enseñar lo que somos. Nadie puede hacer lo que hace un bailarín, salvo otro bailarín. Pero sí un médico puede hacer lo que hace otro médico. Porque está apegado a un libro. Claro, hay médicos que son experimentados científicos que buscan, pero la mayoría, un bailarín no. Un bailarín aprende a mover la pata y la muestra como él entiende. La muestra como él entiende. ¿Para qué? Para diferenciarse. Ese es el sector de la cultura. ¿O tú crees que si vamos a poner una película que haya sido exitosa, la película de Archie López, exitosa, el cine se ha detenido a mirar lo que hizo Archie para que fuera exitoso para repetirlo? No, ahí está Malpaso que se llama, ¿no? Sí, Malpaso. Ahí está Malpaso, que no tiene nada que ver con las películas que hace Archie. ¿Por qué? Pero el mismo Archie es el mejor ejemplo. Se ha sabido multiplicar dentro de su área. ¿Por qué? Porque entienden su valor. Nosotros tenemos que darnos valor, pero para darnos valor tenemos que saber que lo tenemos. Tenemos que saber que lo tenemos. La ley de mecenazgo no es algo que nosotros nos están regalando. No, es algo que el Estado necesita para el progreso. Punto. Y si ellas lo necesitan es porque nosotros somos útiles y necesarios. Mientras tanto nosotros no nos veamos así, vamos a ser pedigüeños. Me niego a ser un pedigüeño. Si yo aporto tanto, a mí hay que darme de lo que yo doy. ¿Cómo es posible que a un artista como Víctor, porque le dieron la pensión a su esposa, haya habido gente tan asquerosamente pobre como para no entender lo que aportó? ¿O es que acaso creen que solo se aporta subiendo un escenario para que le paguen? No. Esa gente que pagó por una entrada pagó un impuesto. Y eso es industria. Y eso es aporte. No podemos seguir viéndonos pequeños. Somos enormes, somos grandes, necesarios. Alguien lo dijo ahorita. O sea, lo que aportamos más que tal cosa. No, si tú te pones a ver lo que muchos sectores que son mucho más populares dentro de las discusiones económicas, vete a ver lo que aportan, manito. Vete a ver lo que aportan. Así es. No se compara con lo que aporta el sector de la cultura.
no se compara. Alguien me decía que el cigarro dominicano aporta tantos millones anuales. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú crees que eso es, el cigarro es un vicio? Sí, bueno, es un vicio, pero forma parte de una cultura. Sí. Es una industria naranja. Y es todo arte, Marco. Y quien quiera discutírmelo, podemos tener la historia de dónde sale. Claro. Es cultura fabricarlo y hasta sabe. Fumarlo. Quiñones sabe. ¿De dónde viene? Ya, eso es la industria naranja. No, que lo que tira es humo, no. Lo que envuelve eso es un arte. ¿O acaso el vino no forma parte de una industria naranja? Es exactamente lo mismo. De hecho, nuestra primera marca registrada fue Aurora en República Dominicana, la marca de cigarro. Claro. Fue que es una marca de cigarro. Y o sea, bueno, la primera marca registrada oficialmente. Rentable, que era el cigarrillo en muchos casos. Pero todavía sigue siendo, ahora más que nunca, una industria de tabaco. Bueno, dicen que las cosas buenas se va el tiempo, ya tenemos 1 hora y media. Pero quería también, José Antonio, algo que dijiste, nos hemos quedado callados escuchándote porque hemos puesto atención y estamos de acuerdo. Una cosa que hizo y que logró y que ha seguido logrando la ley de cine fue la organización. Estamos organizados, ya sabemos cuántos somos, en dónde estamos, qué vamos a hacer. Otra cosa que hizo, bueno, con los mismos protocolos, como tú lo dijiste, no solamente se abrieron los cines con los protocolos que entre todos colaboramos, porque fue entre todos, no fue entre uno, entre dos, fue no le dijo qué hacer. Entre todos. No, nosotros nos motivamos. Estado, mira, exactamente. Para abrir los cines. Y los protocolos, y antes de eso, cuando aquí los exacto, pero cuando los protocolos aquí estaban en cero, aquí había gente firmando ya con protocolos. Nosotros lo que hemos hecho es conciertos virtuales. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo hacer un concierto en el anfiteatro que caben 2,000 personas? Lo hago para 800. Y ahí hay la distancia y además el aire libre. Ahora mismo la ministra de Cultura ha hecho un hermosísimo concierto en el teatro con un protocolo. Sin problema. O sea, es mostrarle a todos que el sector le interesa trabajar. Yo no vi bien que fuéramos donde el presidente a pedirle ayuda. No, a esa reunión con el presidente debimos haberle llevado un protocolo y ayudarlo a gobernar. Porque de eso se trata. De eso se trata, señor presidente. Mire, el sector de la cultura, el sector de los artistas, podemos hacer esto. Ayúdenos en eso, sí. Ayúdenos a implementar el protocolo. Pero ¿tú crees que el presidente no te lo va a agradecer? Claro que te lo va a agradecer. Claro que te lo va a agradecer. Los gobiernos no son de los que están en el Estado. El gobierno es todos somos gobierno. Tenemos que aprender que debemos enseñar a gobernar también, porque somos los dolientes. A nosotros es que nos duele. Entonces no podemos seguir esperando que a otro le duela lo que ya a mí me duele. Gracias a todos ustedes. Un abrazo. Y por el apoyo y vamos a seguir para adelante, que vamos a salir de todo eso. Así que muchísimas gracias. Global Talks es un espacio donde convergen lo social, económico y cultural. Global Talks, la naturaleza, genialidad y la promoción de los ecosistemas de la clase creativa dominicana. Global Talks, teniendo como protagonista el talento. Global Talks, Omar de la Cruz, Huáscar Jiménez, Harold Vázquez. Global Talks, todos los miércoles 7:30 p.m. Global Talks, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. Global Talks, porque esto ya es un programa.